Hola, mi nombre es Mariel Peralta Coronado. Hoy les voy a hablar sobre la tabla periódica. Para ello, vamos a empezar con la historia. Desde sus inicios hasta la actualidad, la tabla periódica ha estado en constante cambio y evolución. A mediados del siglo XIX ya se conocían 55 elementos sin ninguna relación aparentemente. Johann de Weyner fue el primer científico que comenzó a ordenarlos y logró agruparlos en tríadas de 3 elementos en las que el peso atómico del elemento central era casi el promedio de los otros 2. Posteriormente, Alexander Newland ordenó los elementos conocidos por sus masas atómicas crecientes y observó que después de cada 7 elementos, el octavo repetía las propiedades químicas del primero, lo que llamó ley de las octavas, que mostraba una cierta ordenación de los elementos en familias, grupos, con propiedades muy parecidas entre sí, y en periodos formados por 8 elementos cuyas propiedades iban variando progresivamente. En 1781, Dmitri Ivanovich Mendeleev ordenó los 63 elementos conocidos para ese entonces por su peso atómico. A dicha clasificación la llamó la tabla periódica, nombre con el que se conoce hasta la actualidad. En ella demostró que las propiedades de los elementos variaban de manera periódica en función de su número atómico. Después de haber dicho esto, les voy a hablar sobre la organización y clasificación de los elementos en la tabla periódica. La tabla periódica es la representación gráfica de todos los elementos, ordenados de manera creciente según sus números atómicos. Comencemos con los grupos y los periodos. Los grupos son las columnas de la tabla. Para eso, comprendamos primero qué es una columna, la cual se define como una hilera vertical de celdas. Es por eso que la primera columna, que abarca todos estos elementos, representa el grupo 1. La siguiente columna es el grupo 2, y así sucesivamente hasta llegar a la columna 18. Entonces concluimos que hay 18 grupos. Cabe mencionar que todos los elementos en un grupo tienen propiedades químicas muy similares. Los periodos son las filas de la tabla, que son las hileras horizontales. La fila número 1, que comprende desde aquí hasta aquí, sin importar que exista espacio entre cada elemento, representa el periodo 1. La fila siguiente es el periodo 2. Este es el periodo 3. Periodo 4, periodo 5. El periodo 6 tiene una peculiaridad, que no solo los elementos de la fila 6 pertenecen a este, sino que también estos elementos de la parte inferior, ya que originalmente la tabla periódica luce así. Pero para no hacerla tan larga, lo más habitual es representarla como hasta ahora la conocías. Sucede lo mismo con el periodo 7. Todos estos son los elementos que pertenecen a este grupo. Empecemos con las clasificaciones. Los primeros son los metales alcalinos. En total son 6. Inician en el litio y terminan en el francio. Estos son metales brillantes, blandos y altamente reactivos a temperatura y presión estándar. Algunas de sus aplicaciones son las baterías de tu móvil, en el caso del litio, el desodorante, en el caso del sodio. Seguimos con los alcalinos térreos. Son todos los elementos del grupo 2, o sea el berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio. Son más duros que los metales alcalinos, tienen brillo y son buenos conductores eléctricos, pero menos reactivos que los alcalinos. Usualmente el calcio se usa para la producción de cemento, el magnesio en la pirotecnia, solo por mencionar algunos. Ahora, los metales de transición son todos los que se encuentran del grupo 3 al grupo 12, como lo puedes ver a continuación. Te será fácil recordarlos, ya que se encuentran en la parte central de la tabla. Podemos destacar al cromo, al hierro o al cobre. Estos tienen una
elevada dureza. Sus puntos de ebullición y fusión son altos, además de ser buenos conductores de calor y electricidad. El principal uso de estos elementos es para formar acero, el cual es una aleación y se utiliza en la construcción de estadios, puentes, edificios, etc. Pasamos a los otros metales. Son los elementos que forman esta especie de escalera, entre los que se encuentran el aluminio, el estaño o el plomo. Entre sus propiedades podemos destacar que son blandos y tienen bajos puntos de fusión. El que más se usa de estos es el aluminio y se puede encontrar en las más diversas formas, como son la línea blanca, carrocería de automóviles o el mismo papel de aluminio. Siguiente, metaloides. Para ser exactos, el boro, el silicio, el arsénico, el antimonio, el telurio y el polonio. A estos también se les conoce como semimetales, ya que comparten características tanto de los metales como de los no metales. Ya que estamos hablando de no metales, pasamos a estos. Estos forman una especie de escalera en la tabla, pero invertida, y están formados por sus elementos famosos SHOMS, referentes al carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Sin olvidar al selenio, que también es un no metal. Los no metales no son buenos conductores ni de corriente eléctrica ni de calor. Además de ser muy sensibles, son muy fundamentales para la vida, como es el caso del oxígeno y el carbono. Ahora es turno de los halógenos, que los conforma todo el grupo 17, flúor, cloro, bromo, yodo, ástato y el teneso. Son sumamente reactivos, por lo que siempre se les va a encontrar como parte de otros compuestos, no en su forma monoatómica, no usados muy a menudo como usar los combustibles, blanqueadores y detergentes. Cerrando esta parte de la tabla tenemos los gases nobles, formados por todo el grupo 18, y podemos destacar al helio, neón y argón. Son llamados gases ya que bajo condiciones normales estos se encuentran en este estado de la materia, además de ser inodoros, incoloros y tienen una reactividad muy baja. Un ejemplo que podemos ver en la vida cotidiana es el gas con el que están relleno los globos que vemos que flotan, que por si no lo sabías es helio, ¿no? Y finalmente, hacer una pequeña mención a los elementos que conforman la parte inferior de la tabla. Los de la primera fila son conocidos como lantánidos y los de la segunda como actínidos. Los lantánidos también son conocidos como elementos de tierras raras y son metales que tienen un color blanco plateado y su nombre se debe al primer elemento del grupo, el latano, mientras que los actínidos en su mayoría son elementos artificiales. De igual manera, su nombre se debe al primer elemento del grupo, el actinio. Los elementos que tienen una mayor aplicación son el uranio y el plutonio, ya que son usados con frecuencia en los reactores nucleares. Y así es como se luce la tabla periódica con la totalidad de los elementos que se conocen hasta ahora, ya que ésta seguirá creciendo, como lo ha demostrado la historia. Por si no lo sabías, la primera tabla se dio a conocer el 6 de marzo de 1869 y en ese momento solo contaba con 63 elementos y hoy en día ya son 118. Y por último les voy a hablar acerca de cómo leer la tabla periódica, que usualmente viene en un cartoncito, aunque ahora ya la podemos conseguir en aplicaciones, en internet o imágenes, tanto en celular como en computadora. Básicamente la tabla periódica es una parrilla que tiene columnas y tiene filas. Las columnas serán los grupos de la tabla periódica y las filas serán los niveles de energía o periodo. La tabla periódica tiene 18 columnas que son verticales, son los grupos de los elementos químicos. En la tabla periódica hay 7 niveles de energía o capas electrónicas que se llaman periodos y son las disposiciones horizontales.
que aparecen en la gráfica. En la gráfica tenemos la última versión de la tabla periódica, autorizada por la Unión Internacional para la Química Pura y Aplicada. Como puedes ver, las casillas de la tabla periódica vamos a enmarcar una, concretamente la del carbono, y vamos a obtener la clave para leer esa casilla. Vamos a leer la clave que señalamos anteriormente para el carbono. Primero aparece el símbolo del elemento químico, que en este caso es una C mayúscula. Luego aparece el nombre. En nuestro caso es el carbono. El número atómico, por regla de la Unión Internacional de la Química Pura y Aplicada, debe aparecer en la parte superior izquierda de la casilla, en este caso el número 6. Y la masa atómica o peso atómico debe aparecer en la parte inferior. En este caso son 12.011 unidades de masa atómica. Al otro lado, en la parte superior derecha de la casilla, aparecen los números de electrones que hay en el primer nivel y en el segundo nivel. Esta clave está para la tabla periódica que presenta pTable en su aplicación. Aquí los colores nos ayudan a identificar cuál es el carácter metálico o no del elemento químico.